Vamos a hacer el vestidito. Vamos a empezar por la parte de arriba. Voy a utilizar una loneta finita. Es muy delgada y muy suave. No es una loneta gruesa. Es un tejido de algodón. Cualquier tejido de algodón os sirve. Mirad, vamos a poner nuestro patrón en esta forma, teniendo la espalda abierta, el delantero en tejido doble y las mangas al lado. Pondremos de una forma, daremos la vuelta y marcaremos de esta forma siguiente, con márgenes de costura, y hay que dejar los márgenes de costura, no están incluidos. Mirad, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner un trocito de tela también en esta posición, que nos cubra un poquito más de los costados y que nos cubra el ancho de costura de la cinturilla. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte. Desde, lo voy a poner aquí porque probablemente no se vea. Desde el margen de costura subiremos por la espalda, daremos la vuelta por todo el contorno del cuello y bajaremos otra vez por la espalda, cosiendo al margen de costura. Aquí en las mangas voy a hacer lo siguiente: voy a darle un doblez y otro doblez y voy a pasarle un pespunte, y después por la parte del derecho le voy a poner esta puntilla. Esto lo haré en las dos mangas. Pondré la puntilla justo aquí, que se vea por la parte de fuera. A mí me gusta así, vosotras la podéis poner como más os guste. Voy a coser todo esto y enseguida vuelvo. Vamos a tener hecho este vestido en un momento. Bueno, pues ya está pasado a máquina. Vamos a recortar por el centro la parte de la espalda. Y todo el contorno del cuello. Por toda la zona redondita le vamos a dar piquetes y las esquinas las vamos a cortar así, en diagonal. Y ya tendríamos preparado esta parte del cuerpo. Ya le he puesto también, como veis, los encajes o la puntilla a las mangas. Vamos a meter toda esta parte hacia adentro, vamos a sacar las esquinillas de los costados de la espalda y vamos a sentar un poquito este cuello. Yo en esta ocasión lo voy a hilvanar porque es un tejido un poquito más grueso del que normalmente suelo utilizar. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y así nos queda, ¿veis? Queda muy bonito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un trocito de goma y se la vamos a poner aquí en las mangas. La manga mide 14 centímetros. Voy a cortar dos tiras de 7 centímetros de una goma de 5 milímetros de ancho. Voy a cortar 7 y 7. Y es lo que le voy a poner a las mangas. Iré a la máquina de coser y desde como si fuese el margen de costura de la manga pondré la goma y bajaré la aguja. Daré un retroceso y después tiraré de la goma hasta el final. Y así lo que voy a conseguir es rizar la manga. Esto lo voy a hacer en las dos partes. Bien, pues ya que están cosidas las gomitas, vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser los costados y la manga.
vamos a hacer coincidir las marcas, y como la parte que le hemos puesto para hacer la vista nos la va a tapar, simplemente la marcamos un poquito por fuera y ya está. Esto lo haremos en las dos partes y vamos a coser desde el lado de la manga al costado, y en esta parte igual, del lado de la manga al costado, y ya está, tendremos este cuerpecillo preparado para ponérselo a la falda. Pues ya está cosido. Vamos a quitarle todo este exceso de costura y le vamos a dar un piquete justo en la zona de sisa. Aquí le daremos un piquete. Y ya podremos darle la vuelta. Bueno, pues una vez dada la vuelta vamos a doblar hacia adentro por la línea que tenemos marcada. Como está por dentro, yo ya le he hecho aquí la marca, por la marca de la cinturilla. Vamos a coger aquí un hilván. Doblamos aquí y ahora vamos a medir los dos costados de la espalda para que nos queden igual, a la misma medida. Y así lo vamos a dejar preparado para ponérselo luego a la falda del vestido. ¿Veis? Nos queda así, cortito y preparadito. Súper mono, ¿verdad? Muy pequeñito. Bueno, pues vamos ahora con la falda. Bien, pues vamos con el vestidito. Mirad qué estampado más bonito he elegido para esta pequeña. Me encanta el color de las rosas, el verde de las hojas y sobre todo esta tonalidad es súper bonita. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger en la mitad de este rectángulo, ya sabéis que todas las medidas os las dejaré con los patrones. Voy a pasar aquí una costura por el lateral. Por otro lado he cortado un trocito en este color, que fijaos lo bonito que queda, sobre todo porque le da muchísimo color, mucha vida y que va a quedar súper chulo. He cogido este color porque es uno de los tonos de los verdes de las hojas y lo que he hecho ha sido pasarle un pespunte a máquina por la parte de abajo, le he hecho un doblez pequeñito como de medio centímetro y le he pasado un rizo desde el centro hasta un lado y del centro al otro. Así me va a quedar la misma cantidad. Ahora, una vez que pase esta costura y pase la costura también de aquí, derecho con derecho, pase una costura por el lateral, vamos a unir la mitad del volante a la mitad del vestidillo. Lo vamos a coser a máquina y estará prácticamente terminado. Veréis qué bonito va a quedar. Yo voy a hacer estos pasos y vuelvo rápido. Que se me olvidó deciros que tenemos que dejarle un trocito abierto para poder quitar y poner este vestidillo en la parte de arriba de la cintura. Se me olvidó, pero bueno, estamos a tiempo. Mirad, yo aquí he dividido a la mitad la parte del vestido y también, como os comenté, había dividido la parte del volantillo. A ver si lo encuentro. Aquí tengo una mitad y aquí tengo la otra mitad. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a colocar este volante. Pondremos aquí un alfiler y otro en la parte de la costura, costura con costura.
Y ahora solo tiraremos del hilo y nos quedará rizado. Buscaremos la medida y cuando la tengamos sujetamos el hilo para no perder la tensión. Repartimos el vuelo y lo pasamos a máquina. Pasaremos un pespunte cogiendo el volante y el vestido, y esto lo haremos en las dos mitades. Yo voy a hacerlo, lo voy a coser y ahora cuando lo tenga hecho vuelvo. Es muy fácil. Voy a la máquina. Bien, pues ya está, lo tenemos cosido. Ahora vamos a darle un toque súper bonito. Vamos a ponerle una puntilla y lo vamos a hacer cogiéndola aquí justo en el borde de las dos telas, y lo vamos a hacer poniendo la parte del interior hacia arriba. Esto le va a dar un toque más asentada a la costura y va a quedar el volante más simpático. Voy a coser todo esto por todo el contorno. Aquí le daremos un remate poniendo una hacia adentro y la otra hacia adentro también, y pasaremos el pespunte por todo el contorno. Después vamos a pasarle aquí otro pespunte para hacer un frunce y lo haremos igual. Cogeremos desde un lado hasta el centro y después desde el centro hasta el final, y así nos va a quedar las dos partes con la misma cantidad de tejido. Voy a coser esto, hacer el frunce y vuelvo. Pues mirad, así nos queda la puntilla. ¿Veis? Un detalle muy bonito. Mirad, vamos a coger el centro del vestido y le vamos a poner aquí una pequeña marca. Ahora vamos a ponerlo de esta forma, que los dos derechos miren para nosotras, y aquí en el centro donde habíamos cogido la marca de la falda vamos a ponerle aquí este alfiler. Vamos a tirar de nuestro hilo y vamos a buscar la medida que nos coincida con la parte de la falda del vestido, de la espaldita. Lo ponemos así, sujetamos con un alfiler y ahora buscamos la medida que nos diga. Tensamos de nuestro hilo y buscamos esta medida. Sujetamos el hilo en el alfiler, repartimos el vuelo y unimos el vestido a la falda de esta forma tan sencilla. Y nos queda así. Hacemos igual en este otro lado. Venimos hasta el final, sujetamos con un alfiler, tiramos del hilo de la falda y buscamos la medida. Repartimos el vuelo y colocamos el cuerpo. Y así, tal y como está, voy a ir a la máquina de coser y voy a pasar un pespunte por todo el contorno. Nos aseguramos también que por la parte de atrás nos coincidan las costuras y nos queden a la misma distancia. ¿Veis? Nos tienen que quedar cuadradas. Yo voy a coser todo esto, le voy a quitar todos los hilvanes, el exceso de costura, y le voy a poner unos velcros adhesivos, y con esto ya podremos finalizar el trabajo de hoy y ponérselo a nuestra pequeña. Voy a coser. Pues mirad, así nos ha quedado el vestido de nuestra Cleo. Vamos a probárselo a ver cómo le queda. Me encanta, la verdad es que ha quedado súper bonito.
Le puse un poquito de puntilla, igual que le hemos puesto en la parte del volantito, se lo puse por la parte de abajo, justo por el filito de la costura. Así le va a quedar más bonito y lo va a lucir mucho mejor. Mirad, así le queda. Este es el resultado. No sé qué os parece, a mí me encanta este escote de pico con este vestido tan glamuroso y con tanta puntilla y un estampado tan llamativo. De verdad que es un dulce. Vamos ahora a hacerle ya los detalles finales. A ver qué os va pareciendo. A mí me encanta, me tiene loca. Bueno, compis, pues así nos ha quedado nuestra pequeña y preciosa Cleo Primavera. Un dulce de muñeca. Espero que os guste, espero que la hagáis y vamos a ver cuántas primaveras felices vamos a tener por el taller. En esta ocasión, taller de Amparo en muñecas con estilo. Le he hecho una diadema que no he puesto tutorial porque hice una muy bonita hace muy poquito tiempo y está muy bien detallado el paso a paso. Os dejaré ese vídeo junto a todos los demás en la lista de reproducción. Y bueno, pues esta es la pequeña. Gracias por acompañarme en el vídeo de hoy, gracias por estar detrás de la pantalla, por los bonitos comentarios que me dejáis y los deditos arriba. Nos vemos próximamente. Un beso, muñequeras, chao.